Noches, continuamos con el video número 2 de esta parte teórica del primer capítulo de marco conceptual. Y vamos a tocar también la parte de elementos estados financieros como parte de esta primera sesión. Habíamos mencionado entonces en el video anterior la parte inicial, ¿no? De las características de cualidad de los estados financieros, de la información financiera, perdón. Entonces ahora vamos a hablar ya más al detalle cada uno de ellos, ¿no? Nosotros recuerdan que mencionábamos el tema de la relevancia como la capacidad de la información para hacer una diferencia en las decisiones, ¿no? Entre tomar una acción u otra. Y esas decisiones al final pues van a dar origen a cambios importantes dentro de la entidad, ¿no? Las decisiones que se tomen. Entonces, para tomar una decisión se tiene que tener la información, ¿no? más útil, de mayor calidad posible, para que la decisión no se vea sesgada, ¿no? Y sobre todo que al final no termina siendo una mala decisión, ¿no? Entonces, para ello, lo que nosotros tenemos que tener son elementos relevantes de juego para poder tomar una buena decisión. Entonces, esa es la necesidad de que nosotros como contadores demos una información relevante, ¿no? Entonces, ¿qué implica una relevancia? Influir en la decisión de los usuarios, ¿no? O sea, con valor predictivo, que era lo que mencionamos aquí. Producto de lo que reportemos, ¿qué podemos esperar, ¿no? ¿No? Dice, en este sentido, dice, es importante considerar la importancia relativa a materialidad, tanto desde el punto de cantidad como de calidad, ¿no? ¿Okay? Mencionamos el otro punto, el tema de representación fiel también, ¿no? Decíamos que los reportes financieros son la representación, en realidad, de los hechos económicos, ¿no? Entonces, la idea de que nosotros siempre debemos tener en mente es que esa información que vamos a reportar sea pues la que muestre la realidad del negocio. Por eso esta característica de calidad es importantísima, ¿no? Se los voy a mencionar con un ejemplo claro y simple, ¿no? Por ejemplo, creo que muchos de nosotros desde el primer ciclo se nos ha, o hemos escuchado mencionar muchas veces que la depreciación de vehículos debe ser el 20%. ¿Por qué? Porque esa es la tasa tributaria con la cual nosotros debemos de depreciar. Sin embargo, en realidad, no necesariamente, ¿sí? Un vehículo va a depreciarse el 20% anual, es decir, en 5 años va a dejar de tener una vida útil. Entonces, nosotros haríamos mal si contablemente hacemos ello frente a un vehículo que de repente va a durarnos 10 años, 12 años en el negocio. Entonces, si lo depreciáramos al 20%, no estaríamos representando fielmente la realidad de ese vehículo. Entonces, cuando hablamos de representación fiel, nos referimos justamente a situaciones como esas. Por ejemplo, si tenemos en un negocio que en el rubro de existencias tiene alto margen de mermas, nosotros no podemos no ponernos una venda en los ojos o mirar para otro lado y decir, bueno, nuestro negocio no tiene mermas, porque físicamente sí las hay, entonces debemos también de contablemente reflejar eso. Entonces esta característica de representación fiel es importantísima, porque si no, lo que se traduce en números no va a mostrar realmente lo que está pasando en el negocio. Entonces acá dice, para que esta característica de calidad se cumpla, la información debe ser completa, neutral y libre de errores, ¿no? Importantísimo entonces tomarlo en cuenta y como les mencionaba, se acuerdan en el video anterior, no exagerar con el tema de representación fiel, no siempre resulta en información útil el tema de la búsqueda exacta del negocio, ¿no? No es eso lo que se busca. Nunca olviden la diapositiva anterior, la relevancia, señores, la relevancia, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos ahora con las dos anteriores, fueron las principales, ahora vamos a mencionar las demás, que también son importantes, pero ya en menor medida, la comparabilidad y verificabilidad, que la información debe permitirse, dice, tanto la comparación horizontal como vertical para efectos de hacer una medición, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Ha subido, ha bajado? ¿Por qué subió? ¿Por qué bajó? ¿Por qué ahora es más alto? ¿Por qué ahora es más bajo? En fin, ¿no? Esas cosas son importantes y para eso la comparabilidad es importante también o va a acompañar el tema de uniformidad, ¿no? Que los criterios sean los mismos año tras año para efectos de que no haya un sesgo producto de ello, ¿no?
Producto también de eso, también la verificabilidad, perdón, que significa que el sistema debe ser confirmado o pueda ser confirmado, en realidad no deba, si no pueda, por otras personas como auditores externos, en el caso en que nuestra empresa cumple los criterios para poder ser auditada. Si hablamos de una empresa pequeña, ¿no? Una microempresa, obviamente no va a tener una auditoría externa, pero sí es importante de que nosotros como área de contabilidad, ¿no? Hagamos una revisión interna de las transacciones cada cierto tiempo para efectos de poder garantizar que la información realmente sea la correcta, no la real. Es importante eso. Este principio para mí es muy importante, señores. La oportunidad, lo mencioné en el video anterior, lo vuelvo a indicar, que la información debe estar disponible, ¿no? Y creo que si hacemos una analogía a la realidad que está pasando ahorita con el tema de COVID-19, se han dado cuenta que el presidente todos los días está dando una información a mediodía de cómo va. Porque imagínense que él lo hiciera cada 20 días, cada 30 días, no, nosotros estaríamos prácticamente a ciegas, ¿no? Lo mismo sucede en los estados financieros, la información tiene que estar disponible lo antes posible para poder tomar decisiones también lo antes posible, ¿no? Enmendar el rumbo si es que hay que hacerlo, incidir más en un factor importante si es que está favoreciendo el negocio, ¿no? Creo que nosotros hemos oído hablar de análisis FODA, ¿no? De fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Muy bien, los estados financieros son importantísimos para ese análisis FODA, entonces, pero es importante tenerlos oportunamente, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Sabemos que por cuestiones fiscales y también societarias, la información tiene que ser hecha mínimamente con una naturaleza anual, ¿no? Pero tomar decisiones anualmente también entendamos de que no va a favorecer mucho al negocio, ¿no? O sea, tomar una decisión después de un año de que ocurrieron las cosas. Entonces, por eso que muchas empresas hacen sus informes financieros con una regularidad trimestral. Por ejemplo, las empresas que listan en Bolsa de Valores públicamente lo hacen cada 3 meses, pero hay un buen número de empresas que lo hacen en forma mensual, porque en realidad no pueden esperar tanto. Y yo les sugiero eso, o sea, en realidad la información debería de reportarse mensualmente porque es la mejor manera de poder ver cómo está nuestro negocio. Comprensibilidad, ya habíamos también tocado esto, que la información se pueda entender, que sea, repito, de un lenguaje claro, ¿no? Importante que sea clasificada, ¿no? Que sea ordenada, ¿de acuerdo? Eh, Existen casos de información compleja, es verdad, pero igual también, si bien no perdamos de vista, perdón, el punto técnico, también igual hay que ser lo más concisos posible, ¿no? Y que se requiere un conocimiento básico, mínimo financiero, pero básico, repito, tenemos que hacer una información que se alcance a cualquier profesional. Ok, entonces este punto es el 3, las características de los estados financieros, y vamos a cerrar con el tema de postulados básicos, ¿no? Los postulados básicos que también estaban comprendidos dentro de los PCGAs, que son la hipótesis de negocio en marcha y el devengado, ¿no? Entonces, la hipótesis de negocio en marcha, entendamos que los estados financieros se van a preparar siempre sobre la base de que la entidad va a continuar indefinidamente, ¿no? De que la entidad no se va a liquidar en un futuro cercano. Entonces, ese es un postulado. ¿Qué quiere decir? Que es un supuesto básico sobre el cual se arman los estados financieros. De que la empresa no está en riesgo de quiebra, no está con planes de liquidarse, en fin, no, la empresa está en marcha. Así se llama, por eso se llama una hipótesis de negocio en marcha. ¿Ok? Y cómo yo puedo decir si es que realmente eso se está cumpliendo, ¿no? De repente la intención de los gestores del negocio dicen, sí, mi empresa va a continuar indefinidamente, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces, ¿cómo poder garantizar que se esté cumpliendo realmente la hipótesis de negocio en marcha? Bueno, acá dice, primero, obviamente, la constitución de la empresa, la cual tiene que decir que la empresa se ha creado de una forma indefinida, pero luego también los indicadores del negocio. Los estados financieros generan algo que se le conoce como indicadores financieros o razones financieras, también llamados ratios, ¿no? Entonces, dentro de estos ratios hay algunos que hablan de liquidez y de capital de trabajo y otros que hablan de endeudamiento. Entonces, si estos ratios, estos factores, están alcanzando puntos críticos,
Entonces, o dos también, no necesariamente el tema de ratios, también no pueden haber factores externos que afecten gravemente, entendamos ese término, ¿ya? Gravemente el negocio. Entonces, eh, es importante entender que tenemos que cambiar nuestros estados financieros ya no bajo el criterio de negocio en marcha, sino bajo el criterio de liquidación. ¿Y eso cambia radicalmente la contabilidad? Por supuesto que sí, tanto a nivel de reconocimiento, de medición, como también de presentación. ¿Ya? Reconocimiento, no se olviden que es la forma como se contabiliza. ¿Sí? Medición viene a ser los valores que nosotros colocaremos, ¿sí? En nuestra partida doble, en nuestro asiento. Y la presentación es cómo vamos a mostrar dicha información dentro de los estados financieros. Entonces, miren, los tres factores se ven afectados si es que la hipótesis de negocio en marcha no se está cumpliendo. ¿Ok? Les hablaba de los factores, pero, o perdón, de los ratios, pero no necesariamente va a ser así. Puede ocurrir también de que hay algunos puntos que no se estén cumpliendo. Por ejemplo, ahorita producto del COVID-19, imaginemos una empresa que se dedica al rubro de turismo, ¿no? Y el Estado, o el gobierno, perdón, una vez terminada esta cuarentena, saca una resolución, ¿no? O un decreto que dice que las actividades de turismo se van a suspender por medio año más. Mm, Algunas empresas sí van a poder sobrevivir a 6 meses sin operaciones, pero otras no. Otras van a verse gravemente afectadas y es posible que quiebren, tengan un riesgo de quiebra. Entonces la hipótesis de empresa en marcha ya no se va a cumplir. Entonces tendrían que modificar su presentación de estados financieros, ¿no? Viene el punto tercero. El punto tercero que nos indica, dice, voy a mostrar por acá, incertidumbre importante en relación con la continuidad, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces es importantísimo entender eso, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a ir al siguiente, el último postulado, el de vengado, ¿no? El cual indica que, o el segundo postulado, perdón, el de vengado, que las transacciones económicas, como les comentaba, esto ustedes lo han visto desde el primer ciclo, estamos tocando de todas maneras, pues es importante dentro del marco conceptual y dentro de los PCGAs, las transacciones económicas deben ser, ¿no? Deben ser reconocidas en el momento en el cual tienen lugar, en el momento en el cual ocurran, no importando si es los cobros o pagos han sido hechos en un periodo diferente, ¿no? Entonces, si yo realizo una venta en ese año 2020, pero la cobro el 2021, yo debo de reconocer dentro de mi contabilidad 2020 esa transacción. Si yo firmo un contrato de alquiler por un año, en este año 2020, hasta abril 2021, tiene que, ¿no? Tiene que reconocerse en mi contabilidad todo el contrato, no solamente la parte del 2020. La parte del devengo, de la parte concerniente a gastos, será correspondiente proporcionalmente cada año y año, pero el contrato en sí debe de reconocerse en el momento en el cual ocurra dicha transacción económica, y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, siempre. ¿Ok? Entonces, las transacciones y demás hechos se reconocen cuando ocurren, los gastos se reconocen en la cuenta de resultados sobre una base directa de costos e ingresos, y no se permite el reconocimiento de partidas que no cumplan la definición de activos o pasivos. ¿De acuerdo? Es importantísimo esta hipótesis contable del vengado. Muy bien. Ya, vamos a parar con este video. Hemos terminado con la parte de marco conceptual y vamos a continuar en nuestro tercer video con los elementos de los estados financieros.